Muy buenos días, amigos de Cambalache y Cosas de mi Pueblo. Hoy queremos darle un sentido de condolencia a la familia Tavares y Fuentes y a la familia Tavares Castrillón por el fallecimiento del señor Alfredo Tavares Castrillón el día 1 de abril en sus 88 años de vida, la cual fue o murió en el municipio de Santa Rosa de Cabal. ¿Por qué queremos hacer este homenaje? Por el servicio a la comunidad como bombero voluntario, llegando a ser comandante de dicha entidad. Él fue uno de los grandes pregoneros del cuerpo de bomberos y su sentido de servicio a la comunidad. Es muy bueno tener todas esas personas que hicieron parte de nuestra historia en estos 200 años, y más que todo que Salamina le debe mucho a lo que es la estación de bomberos de nuestro municipio. Fernando, muy buenos, ¿cómo están? Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, vamos a reiterar en la importancia y el porqué Salamina Ciudad Luz. Entonces, vamos a remontarnos a las primeras imprentas que llegaron a finales de siglo, ¿no? Bueno, del siglo antepasado. Sí, del siglo antepasado. Entonces, voy a mencionar unos periódicos y van a ver la importancia y el interés que había en ese entonces, porque se perdió mucho lo que es nuestra cultura. Hablamos del periódico El Estímulo, de 1898, Argus, de 1898, ya El Murciélago, en 1901, Corona Nueva era de 1889, El Literario Industrial y Noticioso fue un periódico que funcionó y ahí se hacía la información del comercio que se daba en ese entonces. Tenemos El Granuja, Pensamiento y Vida, Liras, El Esteroide, El Pueblo, El Diario de la Tarde, Índice, que tuvo mucho realce en 1914 por los sucesos que se dieron en ese entonces, Omega, Renacimiento, El Álbum, La Fragata. ¿Usted cuál recuerda, Fernando, de esos periódicos que yo mencioné unos y usted recuerda de otros? Bueno, la historia del periodismo en Salamina es supremamente extensa, muy extensa. Pero vale la pena notar que el primer periódico que circuló en Salamina fue escrito a mano, claro. Sí, todavía no había llegado las primeras imprentas, y tenemos relación en la historia de que se escribían 10 ejemplares a mano, con muy buena letra, la caligrafía de ese entonces, que manejaban a los señores era una maravilla. Y el periódico comenzaban a hacerlo circular, lo leía una persona, lo pasaba a la otra y así sucesivamente. Luego aparecen, como bien lo acaba de decir Camilo, las primeras imprentas que empiezan ya a editarse periódicos de mucha trascendencia. Uno de los que más me ha llamado la atención a mí de todos, a pesar de que su vida fue muy breve, fue precisamente La Luz, de 1915. Dirigido por Martín Espino. La Lumo estaba escrito en esperanto. La Lumo, según ese idioma que aún persiste por ahí en algunos lugares, que tenían la idea de que se convirtiera en lengua universal, la Lumo traduce la luz. Ese es uno de los periódicos más interesantes, aunque ha habido otros de mucha más larga duración. Acaba de mencionar, por ejemplo, El Índice, un periódico realmente serio, porque para que continuemos con el tema, aquí existieron para la época 3 imprentas.
que fue la que trajo el Partido Conservador, la que trajo el Partido Liberal y la que trajo la Tertulia Literaria. Cada una de esas imprentas dedicada a exaltar pues, sus ideales, la de los conservadores pues, con su ideología, la de los liberales con la suya, y en el centro estaba la Tertulia Literaria ya dedicada a producir periódicos de ese calibre. Ahí hay unos nombres, por ejemplo, Liras fue una revista supremamente importante. No solamente se publicaban en una revista artículos de autores locales, sino que también se traían artículos de personalidades nacionales e internacionales. De manera que continuemos con hay una cosa también, amigos, a través de estos 200 años que estamos próximos a cumplir en escasos días, circularon, cada colegio tenía su revista, incluso los particulares tenían sus revistas, el doctor Hernando Duque Maya tenía sus revistas. Entonces, Carlos, ¿por qué no nos colabora usted con...? Sí, claro. Amigos, voy a mencionar unos periódicos que circularon desde 1936 a 1961. Por ejemplo, La Idea, de Fernando Duque Maya, 1936. El Radio, de los profesores y maestros, 1936. La Voz del Norte, 1937. La Antorcha, 1938. Alma Joven, de Fernando Duque Maya, 1939. El Pregón Cívico, del Colegio Pío XII, 1945. La Sociedad de Mejoras Públicas, de Daniel Echeverri, 1946. El Horizonte, del Colegio Pío XII. El Renacimiento, de Intelectuales. La Renovación, del Colegio Pío XII, 1950. El Pregón Literario. Ecos del Norte, de Godofredo Ríos, 1956. El Domador, del Club de Leones, 1959. La Juventud, del Instituto Salamina, 1959. La Lucha, del Sindicato de Oficios Varios, en 1961. Estos son unos periódicos que circularon en esa época. Bueno, aquí vamos a tocarnos el corazón cuando hablamos del Sindicato de Oficios Varios. Esa fue una lucha municipal. Esa fue una lucha que nos tocó librar a nosotros. Un recuerdo de eso fue excelente. Sí, y podemos rematar esto del periodismo con la historia de Barricada, que estuvo por espacio de 35 años, que nos guardaron en muchas ocasiones, porque era un periódico de pensantes. Pues, Fernando. Sí, el sindicato de oficios varios me presidió por muchísimos años en el Canberra. ¿Sí? Era un sindicato bastante particular, porque en el sindicato estaban asociados los patrones de los trabajadores, por ejemplo, los dueños de cafés, y también estaban asociados los que trabajaban con los dueños de los cafés. Entonces se presentaban unas discusiones, unas polémicas bastante arduas, los unos pidiendo que se dieran los salarios y los propietarios diciendo que era imposible subir los salarios, y estaban todos asociados bajo la misma bandera. Sin embargo, libró unas luchas interesantes y por lo menos se dedicó mucho a la parte cívica de la población. En todo evento cívico aparecía el sindicato de oficios varios, y ellos desfilaban con su bandera, tenían claros sus símbolos y demás, un sindicato completamente legalizado con su personería jurídica y demás, y ellos presidían las celebraciones y en las fiestas patronales salía el sindicato de oficios varios adelante con los Jesús y los demás compañeros, eran varios, muchos que fueron rotantes, pero que siempre permaneció al frente del pueblo de Jesús Alegre. Ahora, en el tema de... ¿Cuál fue la segunda pregunta? Barricada. En el tema de Barricada. Al lado de Barricada hay que recordar otros periódicos, escritos naturalmente a mano. Uno de ellos fue La Muralla. La Muralla, que escribían precisamente Leonidas Amaya y Walter Ríos. El
Imparcial, que escribía Rodrigo Ríos. Nosotros tuvimos uno que se llamó El Banquillo. Lo exhibíamos en la plaza y sufrimos todo tipo de persecuciones. Tan pronto sacábamos el periódico, estaba ya la policía recogiendo el periódico y nosotros arriba en el cuartel, pero cuando nos liberaban, nos soltaban, decíamos en la época, porque teníamos unos amigos que afortunadamente intercedían por nosotros, entre otros Carlos Arturo Solís Restrepo, un abogado bastante importante, abogado penalista, no era salaminero, pero vivió aquí muchísimos años. Entonces cuando él se enteraba de que nos tenían detenidos, inmediatamente subía a organizar el problema allá, y tan pronto estábamos otra vez libres, salíamos con el periódico otra vez, lo volvíamos a escribir, lo colocábamos allí, hasta que finalmente nos prohibieron colocarlo en cualquier parte pública. Y eso era una arbitrariedad, pero lo hicieron. Y nos dieron posada, digo yo, en el bar Pilsen, que es el actual embajador. Entonces le colocaban la parte interior del embajador y eso benefició mucho al propietario de esa parte, de apellido Franco, de Mario Franco, porque hasta que el periódico llegó era muy poca la gente que ingresaba al canal, pero luego cuando empezó a colocar el periódico allá, la gente por ir a leerlos entraba y tomaba tinto y gaseosa y cerveza, entonces eso le benefició enormemente al negocio de don Fabio Franco. Y Barricada, claro, ese es el decano ya de los periódicos, tanto impresos como escritos a mano. Yo creo que ningún periódico ha tenido una trayectoria tan supremamente larga. Fueron cerca de 7.000 ediciones. A las 6 de la mañana bajaba Walter con su periódico al hombro y lo colocaba en el kiosco. Era un periódico que tenía dos versiones. La Barricada Literaria, que llamaba él, donde publicaba poesías y artículos importantes de autores nacionales e internacionales y aún artículos hechos por él, y el otro que era el periódico ya eminentemente noticioso y político, que por muchísimos años tuvimos la oportunidad de tener en el kiosco y al que efectivamente le estamos debiendo un homenaje, porque en el kiosco debería existir por lo menos una plaquita, si era muy pequeña, que dijera: aquí se exhibió durante más de 30 años sin falta el periódico Barricada, algo así, porque eso es hacer historia. Ya la gente que ve en una plaquita pues pensará o se preguntará qué fue Barricada, y entonces podemos hablar de todos estos temas. Ahí hay una cosa supremamente importante, que la persecución que se dio contra el periódico y todos los que nosotros hacíamos partícipe, porque nosotros éramos de las juventudes reaccionarias, sí, porque entonces a muchas veces nos llevaron al cuartel, y allá don Emilio Bernal iba a pelear con la policía porque tenían secuestrado al hijo. Pero es que saliéndonos un poquito del tema local, y vamos a continuar con el tema local, porque hay una cantidad de periódicos que no podemos dejar pasar por alto. Entre otros, por ejemplo, hay que mencionarlo, el Miguatero. El Miguatero es un periódico de mucha trayectoria que va a volver a salir ahora, creo, me informan que por ahí unos otros días lo están entregando y que va a continuar saliendo con la dirección de Arnovio Maya. Y otros periódicos, pero para reafirmar un poco lo que dice Camilo y saliéndonos de ese ambiente local, pueblerino nuestro, hay una anécdota, hay unas anécdotas muy curiosas. Nosotros en la época distribuíamos el periódico La Voz proletaria, se quedó como La Voz, pero en ese entonces era la famosa Voz proletaria. A nosotros nos llegaba naturalmente toda esa correspondencia de China, de Cuba, y teníamos unas tertulias bastante largas. Nosotros llegamos a amanecer discutiendo, por ejemplo, la filosofía de Víctor Amalaciaga, hablando de Marx,
Lazo, de Engel. De Entonces nosotros, de Lenin. de Lenin, claro. Entonces nosotros distribuíamos el periódico La Voz, pero eso era una cosa extraordinaria porque completamente clandestina. Teníamos que descargarse, pues, y meter el periódico, por ejemplo, de La Ruana o el Campo, cualquier cosa, y lo sacaba uno de los clientes, lo sacaba uno con todo el ministerio, el cliente le recibía uno el periódico en el centro y lo guardaba también, le pagaba a uno los 50 centavos que valían en ese entonces, pero llegamos a distribuir 70 periódicos semanales, 70 periódicos. Y para concluir esa anécdota, hay una muy simpática. Organizamos aquí la primera célula del partido, el Partido Comunista. Uno de los miembros de la célula era precisamente Walter Ríos, que siempre tuvo sus problemas de alicoramiento y demás. Y en la célula le dimos las funciones de tesorero. Entonces nosotros enviábamos la plata del periódico cada 2 meses, se la enviábamos a Ángel Jurado, que era el que manejaba el periódico a nivel departamental, claro, nosotros vendíamos los 70 periódicos, eran 35 pesos en la época, y se los entregamos a Walter, que era el tesorero. Y ya un mes y medio, ya iba a llegar la hora de devolver la plata ya para que nos siguieran enviando el periódico. Cuando un día muy temprano llegó Walter, como a las 6 de la mañana, y tocó en la casa. Yo me dije, pero tienes tan temprano, entonces me asomé por la ventana, cuando vi a Walter allá, con un cerro de libros. Hombre, Walter, ¿qué pasa? Por favor, Fernando. Bajé, y le ocurre a Walter. Dijo, hombre, vengo con una muy mala noticia. ¿Qué será? Tuve un desvío etílico y me gasté los fondos del partido. Está bueno. Aquí le traigo estos libros, a ver usted qué hace con ellos, si los vende o en fin, en pago de ese desaguisado. Me bebí la plata del partido. Naturalmente pues no pudimos volver a traer voz por mucho tiempo, porque al no cumplir con ese compromiso que era el pago bimestral del periódico, no se puede volver a traer, pero eso reafirma lo que acaba de decir Camilo, que era toda una proeza entregar La Voz, era toda una proeza. Recordando, sí, el banquillo, el paredón, el imparcial, y la persecución que se dio contra nosotros era impresionante. Incluso hasta en las casas colocaban un policía a ver qué movimientos hacía uno. Eso era tremendo, era delicado. A ver, yo remato con una anécdota, precisamente es que le van surgiendo a uno como la memoria, le va trayendo a uno cuentos, una cantidad de anécdotas simpáticas, y vuelvo a reafirmar lo de Camilo. Cuando estábamos en ese tema del periódico La Voz, una vez llegaron al taller de mi padre unos señores del LR2 a averiguar quién era pues el que yo recibía el periódico. Lo recibí por mucho tiempo. Ahí estaba pues Chicharra, y Camilo, y Baraco y todo, estamos ahí otros amigos, no solamente nosotros, no muchos. Y entonces yo negando allá, usted es el que recibe el periódico. Y no tengo nada que ver con el periódico, no así. Tengo absolutamente nada que ver con él. Y ellos empeñados en que yo dijera que sí. Estábamos ahí en ese tema cuando llegaron con el paquete, que aquí le mandan La Voz de los Mijares. Ahí mismo, claro, con periódicos buenos para arriba. No, y esas anécdotas son muy interesantes. Y por ahí leyendo, cuando llegó la primera tipografía y la imprenta Casalanina en el año de 1897, eso también dio auge a que los obreros de esa época escribieran un periódico que se llamó El Obrero, que era inclusive dirigido por el padre José Joaquín Barco López en ese tiempo, que cuando él
se fue en el año de 1901, que lo nombraron vicario en Manizales. A él le escribían y le decían que cómo iba lo de la Junta y Obreros, porque escribían era sobre las fiestas patronales, que cómo iba lo de la Junta y Obreros, y él les decía que desde Manizales él rezaba mucho por ellos y que siempre los llevaba en el corazón. Esa era de las anécdotas que casi siempre escribían en eso. Inclusive llegaron a escribir en esa junta sobre la fundación del barrio obrero, que eran, y es en honor a esa junta de obreros, el nombre que lleva el barrio obrero y acá es Salamina. Sí, yo creo pues que este es el aporte que hacemos en breves palabras al periodismo y a la historia de la imprenta y todas estas cosas. A ver, vamos dando por terminado este espacio. Sí, Camilo, el último y brevísimo apunte es esto. No es el Hay que tener en cuenta que esa cantidad de periódicos circularon en muchos formatos. El Granuja era un periódico pequeñito, era muy pequeño, era medio oficio, media hoja oficio, ese era el tamaño del Granuja. Un periódico bastante fuerte. Tenía cosas muy curiosas, como todos los demás periódicos, sobre todo en el tema de la manera de anunciar y de cobrar. Yo siempre recuerdo aquí, por ejemplo, yo no sé si lo tocaríamos en una edición pasada, pero ahora que estamos haciendo un trabajo sobre el periodismo, cuando me comenzaron a hacer los primeros sanitarios de cemento en Salamina. Entonces aparecía la propaganda en el periódico y decía: don Eusebio Molina está fabricando los mejores sanitarios de cemento, los entrega instalados y ensayados. Entonces a mí me daba como mucha Molina se sentaba en él y lo ensayaba. Y había otros periódicos de gran formato, por ejemplo los últimos que salieron de gran formato, y desde el comienzo, por ejemplo el Liberal, un periódico político, era del tamaño del tiempo de los espectadores. Entonces estaban toda esa cantidad de variantes del tabloide americano, uno más chiquito, el índice. Por ejemplo, la escuela era un periódico largo, grande, y largo. El Lábaro era un periódico medio griego, en fin. Esa parte es interesante conocerla para que uno tenga la idea de que toda la prensa fue del mismo tamaño. Grande, porque eran grandes como los periódicos de ahora. Sobre eso también vino a la memoria el amigo Pirulo, que era el que salía a vender el liguatero. El liguatero de hoy y el liguatero, y entonces él era uno de los buenos amigos. Ante todo queremos darle los más sinceros agradecimientos a Stephanie Marín, a la Casa de la Cultura, por prestarnos este hermoso sitio. Recuerde, amigo, que nos pueden escribir a Cambalache Cosas de mi Pueblo y al celular 311-863-0743, que es mi WhatsApp. Sí, amigos, esperamos que el programa les haya gustado. Cualquier cosa que quieran comentarnos sobre el personaje de Salamina, sobre el bicentenario, nos pueden comunicar al celular 320-798-6525 o a la página Salamineños por el Mundo Bicentenario. Bueno, amigos, una invitación muy especial para el próximo 27 de abril, a los 22 años del trueque del libro y el libro viajero. Los invitamos a que vengan al parque con sus hijos a leer y a los fuegos tradicionales. Hasta un próximo programa. Gracias.